7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios al doctor Javier Palacios, experto en Derecho Constitucional, y también nos acompañan la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, y el doctor Nino Casanelo, catedrático y penalista. Quisiera empezar con el doctor Javier Palacios, con estos hechos de coyuntura que cada día, no sé si colaboran eficazmente a los procesos, que es el deseo, el principio, cuando hay declaraciones de procesados, pero también puede generar confusiones. Siempre hemos escuchado a los juristas que el aporte que dan tiene que sumar dentro de la investigación y quienes están dentro del proceso precisamente, y no hacer aportes que en el fondo no contribuyen, no pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos que debe ser dentro de un proceso, en este caso penal. Incluso lo que se ha conocido esta semana sobre temas que la propia Fiscalía ha puesto dentro del juicio, el proceso en Plaga, la computadora y los contenidos del de la computadora del ex vicepresidente Jorge Glass de Espinel, que tiene 2 condenas ejecutoriadas, que está en la cárcel de La Roca. Doctor Javier Palacios, ¿cuánto contribuye? Ayer nos enteramos de esta colaboración eficaz en donde se vincula a 2 jueces nacionales. ¿Cuánto aporta esto? Y también para que comente qué se puede hacer con los contenidos de la computadora de Jorge Glass. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a la doctora Yepes y al doctor Casanelo. A ver, como usted bien señalaba en su introducción, primero estos testimonios anticipados, que luego sabremos en realidad son o no cooperadores eficaces, porque esto es reservado con la Fiscalía, en principio deberían guardar relación con lo que trata la investigación penal y con el delito que se persigue. El día de ayer, el señor Hernández hizo una serie de revelaciones en las que involucra a otros 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia, que hasta donde yo conozco no son procesados ni tienen vinculación alguna en el caso en el que él ha dado la versión, más allá de las declaraciones y las revelaciones que él hace, que de ser ciertas son alarmantes, porque el señor Hernández básicamente ratificaba que se pagaba a jueces para que hagan una determinada actuación y que inclusive él había recibido uno de esos pagos para el juez Córdoba, él señala expresamente, y el otro referente al tema del honoris causa del doctor Saquicela. Todos estos hechos deben ser probados, no pueden quedarse única y exclusivamente en la declaración del señor Hernández, porque esto no genera más allá de ruido. Y también las otras... Porque, por cierto, si me permite, doctor Palacios, ya los 2 aludidos, el doctor Saquicela y el doctor Felipe Córdoba, han rechazado frontalmente estos hechos que, como usted también bien señala, deben probarse. Por supuesto, deben probarse. No podemos sostener que la declaración de ayer del señor Hernández, lo que dijo está escrito en piedra y que todo lo que dijo es verdad. Esto no es ni jurídicamente correcto ni tampoco es justo, ¿no? Porque él lo que ha dicho es que tiene una grabación de una reunión con el juez Córdoba y que esa grabación la ha entregado a la Fiscalía para que la Fiscalía sea la que, después de las pericias necesarias, finalmente evalúe. Pero en mi opinión, al menos gran parte de la información, por no decir toda la información que dio el señor Hernández, nada guardaba relación con el proceso que se ventila. Y de ser información relevante, la Fiscalía iniciaría las investigaciones correspondientes y los procesos que tenga que iniciar. Por ejemplo, el señor Hernández también habló de que el juez Córdoba aparentemente le había pedido que se le contrate al hijo de la doctora Tapia en el Consejo de la Judicatura, pero que después había desistido de dicho pedido. Entiendo que eso fue uno de los móviles para que la Fiscalía inicie la investigación en contra de la doctora Tapia. Pero, insisto, nada de ahora, hay hechos que sí se ha comprobado y se ha admitido. O sea, el hijo de la doctora Inma Tapia, jueza nacional, fue contratado en la época de Vilma Terán, pero eso es dentro del proceso. Efectivamente. Entonces, creo que la información en esto, insisto, si bien es alarmante, es reveladora, da cuenta o daría cuenta de una descomposición total en la Corte Nacional de Justicia, pero todo esto tenemos que corroborarlo, porque tampoco creo que podemos tener como cierto todas las acusaciones en contra de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, sea quien sea,
y tiene que irse corroborando en el proceso. Y ojalá la declaración, y si el señor Hernández luego es un cooperador eficaz, todo lo que diga tenga respaldado para que la Fiscalía también inicie y tenga casos sólidos en los que se pueda sancionar, de ser el caso, a los responsables de estos hechos. En contraste con lo que usted señala, doctor Javier Palacios, el tema de la computadora de Jorge Glass, ¿cuánto puede contribuir en el proceso específico que se los lleva? Bueno, el tema de la computadora del señor Jorge Glass, creo que lo que puede empezar a contribuir es en función de la extracción de la información. Hemos visto que ya hay información algo relevante, no sé si necesariamente para el caso Plaga, pero creo que se pueden abrir otras investigaciones, porque al menos de la extracción lo que estaba, uno sí tenía que ver con, y que eso sí vincula al caso Plaga, que es este lobby que pone Jorge Glass en sus archivos con los jueces para poder obtener una reducción de pena o una nulidad, decía él. En el caso Sobornos. En el caso Sobornos, que ese sí guarda conexión con lo que se investiga. Y el otro que es, aparentemente, este pacto que había político en la Asamblea Nacional, del cual hay una acta ya básicamente para firma de la extracción de lo que se ha hecho del computador, en el que todos los involucrados han negado, ¿no? Pamela Aguirre dice que no, que nunca se ha reunido, que el correísmo no estaba, y lo propio el señor Virgilio Saquicela, que es quien aparentemente también formaba parte de esta redacción, ¿no? Entiendo yo que falta información todavía de la extracción de los equipos del señor Jorge Glass, y esto puede derivar en otras investigaciones, no necesariamente en el caso Plaga, pero que es necesario que se esclarezcan, ¿no? Porque en un primer momento quien representa al correísmo decía, no, eso es mentira lo que está en los aparatos de Jorge Glass. Luego salió inclusive esta paga a un abogado para que anule las pruebas del caso Odebrecht, que era cerca de $50,000, si no me falla la memoria, y ahora salieron a decir que sí es verdad, que sí se le pagó $50,000 del abogado, pero que no lo pagó Jorge Glass, sino que hicieron una vaca entre todos los miembros de la Revolución Ciudadana, que aportaban de a poco y que le pagaban con cuotas al abogado. Entonces ya un poco se va contrastando que lo que estaba en ese equipo no era falso, sino que es información que sí es verdadera y que tiene otro contraste de las propias personas involucradas. Bienvenida a la doctora Mariana Yepes, exfiscal general de la Nación. Este primer comentario sobre los aportes dentro de testimonio anticipado, luego colaboración eficaz, de casos que van mencionando, para decirlo así, habrá que comprobarlo, a jueces nacionales por un lado, y luego para que comente sobre la importancia de contar con los datos de la computadora de Jorge Glass. Buen día. Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación. Un gusto compartir este panel con el doctor Palacios y con el doctor Casanelo. Bueno, y me parece, yo comparto con lo que manifestó el doctor Palacios, porque debe tener los testimonios anticipados, como su nombre lo indica, ¿es sobre qué? Sobre hechos que se están investigando precisamente para llevar a una acusación fiscal o al feliz éxito en un juicio penal, ¿no? Ya en la etapa del juicio. Pero lo que no conozco con exactitud, todo lo que haya manifestado el abogado que ha hecho este testimonio anticipado, pero lo que sí se advierte es que él enuncia otros hechos diferentes con los cuales existe también ya un anuncio de la prensa que se va a abrir otras investigaciones. O sea, se va a abrir una investigación por cohecho y también otra por el tráfico de influencias. Yo no sé si todos esos hechos que él manifiesta tienen vinculación con el fondo del asunto, o sea, lo que se está investigando en este caso. Pero de todas formas, lo que usted advierte es que, y todos hemos advertido, es que existe corrupción en la administración de justicia y que es lamentable que se involucren a jueces del más alto Tribunal de Justicia Ordinaria del país. Eso que demuestra que existe una conducta inapropiada, reuniones con ciertos abogados, hacerse financiar viajes fuera del país. ¿Para qué? Para adquirir un doctorado honoris causa, según él menciona, y eso está publicado en los medios de comunicación. Eso sí me parece lamentable. Pero como digo, no sé si eso le enriquezca a la investigación que está llevando la Fiscalía o abra la posibilidad de hacer nuevas investigaciones, lo cual también es gravísimo, ¿no? Se va abriendo un abanico que nos está demostrando que existió corrupción en la justicia. Respecto a la computadora del señor Glass, arroja datos muy importantes, ¿no? Arroja eso
que siempre estuvieron en conocimiento público, digamos, siempre dudamos de esa actitud del señor Glass y de todos quienes conforman el grupo de procesados en algunos delitos. Él siempre buscando una salida para poder librarse del juicio penal. Y algo muy grave que se escucha, lo que menciona, lo que de las conversaciones transcritas, es que él dice, no me interesa la rebaja de la pena, porque seguiría él siendo culpable. Entonces, ¿qué le interesa? Le interesa una nulidad. Y creo que todos estarán interesados en una nulidad, no en las rebajas de pena, porque eso significa que estaría cumpliendo una condena y que aparte de eso siempre será se habrá demostrado su responsabilidad. Pero a lo que van es a un camino directo, o sea, eso es lo que pretende. Claro, ir a la revisión, a la revisión de los casos. Ni siquiera la revisión. No. Ni siquiera el recurso de revisión, me parece, sino alcanzar una nulidad de trámite, ¿no? Por cualquier cosa, pero alcanzar una nulidad. Ya tenemos un ejemplo internacional sobre ese punto y bien podría utilizarse. Es lo más fácil. El proceso está nulo por alguna omisión. Entonces, ¿Y eso es fácil? De su experiencia, doctora Yepes, bueno, ¿es fácil declarar la nulidad? Todo podría darse si es que consideran que existe una omisión de una solemnidad sustancial, ¿no? Todo podría darse. Entonces, estando en una situación que cada vez se va minando la credibilidad de la justicia, lo cual es lamentable. A mí personalmente me duele mucho porque fui parte de la Administración de Justicia durante 36 años y entonces sí duele, ¿no? Y duele a la ciudadanía, para doler a los abogados, a todos, porque la justicia es el sustento de la democracia, el sustento de la tranquilidad, de la paz social, y entonces que se delaten estos hechos sí es doloroso, ¿no? No es que vamos a creer, pero sí son impactos que tiene que probarse todo lo que está diciendo este ex director de la Escuela Judicial, y de paso había despertado muchas expectativas porque en conversaciones con abogados se decía, pronto va a rendir su testimonio anticipado y va a revelar unos hechos sumamente escandalosos. Entonces, estos son los hechos que ha expuesto. No sé todos, no conozco toda la totalidad de su testimonio, pero de lo que ha mencionado, sí son hechos escandalosos, ¿no? Que desde luego la Fiscalía dice que va a investigar. Bienvenido al doctor Nino Casanelo, penalista académico. Su comentario sobre estos testimonios anticipados, pretensiones de colaboración eficaz y también lo que puede salir de la computadora o lo que está saliendo ya de la computadora de Jorge Glass. Buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Un saludo a la doctora Yepes, al doctor Palacios. Bien, creo que suscribo, igual que el doctor Palacios y la doctora Yepes, el profundo pesar con el que escuchamos este testimonio, siempre prudentes, pues, esperando la corroboración. Y es interesante porque varios de los hechos planteados por el testigo Hernández son de corroboración, pues, ¿no? Él ha dado con santo y seña, aparentemente, a personas jurídicas, personas naturales, que habrían financiado, como dicen, pues viajes de jueces que en teoría podrían o no haber tenido implicaciones en sus causas. Esto creo que es fácilmente comprobable, tal y como lo ha planteado en su testimonio, ciertos de estos hechos puntuales. Y claro, si estos no se corroboran, suscribiendo las palabras pues de mis copanelistas, pues eventualmente tendrá que la Fiscalía reencauzar su investigación y en ese sentido no se podrá pues imputarle a estas personas en concreto, que entiendo han salido incluso a rechazar estos hechos, estas conductas en concreto. Pero quitando aquello, Miguel, y planteándoselo a la ciudadanía, ya bastante ha sido dicho aquí por mis copanelistas, y particularmente en la posición que tenía el testigo el día de ayer, creo que es alarmante siquiera pensar que la escuela de la función judicial, esa entidad dentro de la estructura del Consejo de la Judicatura que debe formar a los jueces no solo en sus capacidades técnicas, sino también en los más altos estándares de transparencia, con los principios de Bangalore y otros tantos lineamientos en materia de administración de justicia eficaz. El día de ayer nos haya narrado con lujo de detalles las circunstancias de aparentes actos de corrupción recurrentes
en la estructura de la justicia ecuatoriana, incluso en lo que tiene que ver con temas académicos. Es que es una suerte de dragón que come su propia cola. Nos muestra realmente los altísimos niveles, vamos a decirlo así, de erosión, de corrosión, si es que esto se comprueba, insistimos, que han llegado a existir de cara a una justicia que se sostiene en una suerte de parapeto, ¿no? Que no tiene de búsqueda, digámoslo así, de prevalencia de derechos, de estructuración de precedentes jurisprudenciales, de encauzamiento de las sociedades, tiene cada día menos y se ha transformado, lamentablemente, decimos, si esto se comprueba, en una suerte de botín, ¿sí?, de estructuras políticas. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con los hallazgos en la computadora del ex vicepresidente, hay que tener en claro que estos provienen de una investigación distinta, ¿sí?, una investigación de peculado en su momento iniciada a partir de la filtración de unas discrepancias con ex colaboradores del vicepresidente, y que, claro, en el marco del caso Plaga, donde ya hemos visto que el ex vicepresidente al menos compartió abogados con cuestionables personajes que en su momento se beneficiaron de garantías jurisdiccionales en esta red investigada en el caso Plaga, nos hacen creer entonces que este plan efectivamente parecería estar vinculado además, sí, a una gran finalidad, entre las que estaba, por ejemplo, empujar un juicio político contra la fiscal. Es al menos así como creo nos lo está mostrando la fiscalía en el marco de la imputación. Ahora, hay que ser muy concretos, ¿no? Para poder enlazar estos dos hechos por separado y tenerlos claros, ¿sí?, en el marco de la imputación, Fiscalía sí nos tiene que explicar algún tipo de vinculación entre esta organización criminal en concreto, ¿sí?, y las acciones aparentemente diseñadas en estos archivos para empujar o de alguna manera culminar el juicio político contra la fiscal general. Porque luego, fuera de aquello, lo único que estaríamos viendo, y esto hay que ser muy claro, porque la Revolución Ciudadana no ha sido un secreto para nadie, que ha estado buscando a su criterio la destitución de la señora fiscal general por incumplimiento de funciones y otras causales hace mucho tiempo, nos demarcaría simplemente una estrategia en el marco político planteada en un archivo en su momento por el vicepresidente. Si esta estrategia tiene vinculación con algunas de las acciones que se han señalado en términos generales en el caso Plaga, esto es, influenciar la voluntad ya no solo de jueces, sino tal vez de legisladores para hacer que esto prospere, pues esto sería gravísimo y claramente supondría o la apertura de nuevas investigaciones o, de ser el caso, la posibilidad de la vinculación a otros de estos personajes en este caso. Pero ciertamente solo el tiempo y la teoría del caso de Fiscalía y los hallazgos que Fiscalía haga públicos nos permitirá valorar eso, porque como lo han dicho quienes me antecedieron en la palabra, sí, todo aquello que señalaba un testimonio, las insinuaciones que provengan de fuentes documentales o de fuentes digitales, tienen que ser contrastadas y demostradas. ¿Dónde? En las audiencias, estimado Miguel. Doctora Mariana Yepes, con todos estos hechos, que por cierto, como ustedes bien han señalado, hay que corroborar en los procesos, de alguna manera no se está golpeando fuertemente a la justicia, cuando por lo menos se siembran dudas que deberán ser corroboradas. Bueno, sí, eso lo dije inicialmente, ¿no? Me parece a mí que es gravísimo porque resta credibilidad. Fíjense los usuarios que tienen procesos en manos de uno de los jueces que ahora está actuando, de quien personalmente tengo buen criterio. Él tiene una carrera fiscal y de ahí le conozco en el distrito de la SUAY y él ascendió hasta la Corte Nacional. No sé, le restaría credibilidad, insisto en eso, ¿no? Y los usuarios deberían tener o tendrán temor de ponerse en manos de quien va a emitir una resolución a favor o en contra, que está cuestionado públicamente. Pero como bien se analiza aquí por parte de los contertulios, pues esto tiene que probarse, ¿no?
cada vez se abre un abanico más grande, cada vez se van deduciendo más hechos y eso va a motivar nuevas investigaciones. Y que ya sabemos que se están iniciando unas investigaciones de cohecho y también de tráfico de influencias. Lo cual es muy grave, ¿no? Y algo que mencionó el doctor Casanelo aquí, que me parece que hay que ponerle atención. ¿Quiénes van a las direcciones del Consejo de la Judicatura? Y más aún a la dirección de la Escuela Judicial, que es de donde se capacita a los jueces. Yo nunca he tenido contacto con la Escuela de capacitación judicial, a la Escuela de Educación Judicial, digamos, pero me parece que no solamente será pues el tema académico, problemas jurídicos, problemas de aplicación de las normas, no creo de sentencias de la Corte Constitucional o de organismos internacionales, sino que también será una educación en valores, ¿no? Me parece a mí, y con qué calidad se está haciendo, así como se exige a los que van a integrar los tribunales y las cortes que tengan probidad, deberían también de poner muchísima atención a quién se designa el más grande capacitador de los jueces, o sea, a quién va a orientar a los jueces a dirigir los programas, no, si él personalmente no va a capacitar, pero a dirigir los programas de capacitación. Eso me parece que es muy importante, pero él dice, en algún momento escuché, que tiene grabaciones, ¿no? Y eso debe haber entregado a la fiscalía, porque no solamente su testimonio tendría credibilidad, si es que justifica todo lo que está diciendo, pero no solamente que lo diga en forma verbal, pero si tiene grabaciones, eso ya es un poco más grave, las grabaciones de la participación de los jueces de la Corte Nacional. Doctora Yepes, en cuanto a la computadora de Jorge Glass, si hay un proceso en marcha, el juicio político contra la fiscal general, y si en la computadora de Jorge Glass, no invento, no otra cosa, es la computadora de Jorge Glass, daría la impresión de que allí está la hoja de ruta que tiene la Revolución Ciudadana para tratar de destituir a la fiscal. Bueno, de eso creo que se trata, ¿no? Lo principal de las conversaciones que se detallan en la computadora es el juicio político. Aparte de otros hechos que sí se deberían, también debe estar probando la fiscal, debe estar corroborando con otros elementos, pero este asunto me parece, como ya está llamada la doctora Salazar al juicio político, me parece que podría servirle de prueba dentro del juicio político, precisamente para demostrar cómo se ha programado desde hace muchísimo tiempo, porque estas son acontecimientos del año 2023, ¿no? Entonces, le servirán como elemento de convicción. Pero no olvidemos también que en el aspecto político, en este juicio, ¿quiénes están interesados? Los integrantes del movimiento Revolución Ciudadana. Entonces, para ellos no será una novedad aquello que se demuestre que consta en la computadora. No sería una novedad, pero sí les servirá como para desvirtuar, ¿no?, el incumplimiento de funciones, que es el fundamento de la llamada a un juicio político, y en este caso en particular, tendrá que presentar en el momento de la prueba. Me parece que es esencial. Doctor Nino Casanelo, esto que le consultaba a la doctora Mariana Yepes respecto de la credibilidad de la justicia, ¿cuánto puede afectar escuchar testimonios que, como ustedes bien han dicho, hay que corroborar? No es cuestión de decir como una anticipación de declaración, sino corroborar el que jueces, si es verdad, que se están reuniendo con las partes. ¿Acaso el Código Orgánico de la Función Judicial no prohíbe a los jueces que se reúnan con las partes? Miguel, sería gravísimo, y aquí hay que hacer un pequeño recorderis de dónde viene el caso Plaga, porque es realmente un tema de escozor, ¿no? Aquí lo que se sugiere es que había una red de influencia del entonces abogado de una persona señalada por varios episodios de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, que tenía una red articulada, interprovincial, en los diferentes niveles de administración de justicia, ¿sí?, para lograr garantías jurisdiccionales o decisiones favorables a los más atroces
delincuentes comunes, personas con sentencias ejecutoriadas por homicidio, por violación, ¿sí?, por tráfico de sustancias estupefacientes. Y estamos diciendo que esa plaga, como ha sido denominado este caso, tiene una incidencia directa, Miguel, no solo con jueces de cortes, además provinciales y de la aparente Corte Nacional, sino con las direcciones del Consejo de la Judicatura encargadas incluso de la formación de los jueces, donde además los círculos o los espacios de academia se transformaron en aparentes estructuras donde estos diseños, ¿sí?, por darles un nombre, estos esquemas, ¿sí?, proyectaban planes a futuro. Si la Fiscalía al final del caso Plaga, al presentar una acusación en la etapa intermedia, nos articula que esta red que empezó a manera de un pequeño hilo con este abogado culmina en la más alta esfera del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, nos habrá demostrado entonces que el sistema acusatorio, ¿sí?, que desde el año 2000 promulga el Ecuador, que tiene una fiscalía y unos jueces imparciales, ¿sí?, está en soletas, estimado Miguel, porque lamentablemente, ¿sí?, sin importar quién ejerza la acción penal, en este caso la Fiscalía General, en la persona de la doctora Salazar y los demás miembros, va a encontrarse con varios jueces, no podemos poner a todos en un mismo saco, ¿sí?, que respondían a otros intereses. Esto es gravísimo. Y si esto además se extiende, como lo está señalando la Fiscalía y debe probarlo, a un plan que además pretendía tocar otra función como el legislativo, es todavía más grave. Pero aquí vamos a ser igual de duros con la Fiscalía, estimado Miguel, sin perjuicio de que esto pueda también representar un mecanismo para que la doctora Salazar señale algún grado de compromiso en la imparcialidad de quienes la van a someter a un procesamiento político. Sí debemos exigir, como ciudadanos, que estas alegaciones vertidas por este ciudadano sean corroboradas, ¿sí?, a través de otros elementos probatorios. Y ahí yo insisto en lo que siempre le he planteado. Debe correr, por ejemplo, la superintendencia de compañías en este momento, si usted me lo pregunta a mí, habiendo dado santo y seña el exfuncionario de la Judicatura, a corroborar si determinadas personas jurídicas vinculadas a las personas involucradas en los procesos han desembolsado los valores que señalan y cómo fueron reflejados en la contabilidad. Ahí le van a dar a la Fiscalía un mecanismo de contraste para ver, por ejemplo, este señalamiento. O la misma Fiscalía pedir asistencia al Servicio de Rentas Internas, a la Superintendencia de Bancos, para ver algún movimiento anómalo, ¿sí?, que hubiera financiado, por ejemplo, estos viajes, los que se han señalado. Y luego, y hay que decirlo porque así empezó el caso Plaga, ¿cómo se vincula esto a esta red original? ¿Dónde están los mensajes y qué nivel de influencia tenía este abogado original, por ejemplo, con este director del Consejo? Y cómo esto además influía en las decisiones de estos jueces de corte. Porque si bien son varios hechos que nos llaman a hacer o a generar una revisión por parte de la ciudadanía, sí tiene que explicarnos Fiscalía cómo todos estos se conectan en la gran red de delincuencia organizada que se está señalando en el caso Plaga. Y eso sí es algo que la Fiscalía tendrá que mostrarnos al momento de acusar. Por lo demás, creo que compartimos los panelistas el mismo sentimiento. El día de ayer fue el enésimo golpe, ¿sí?, a la credibilidad de nuestra justicia. Yo en lo personal, además como abogado litigante, me siento cada día más reducido y, digámoslo así, más ajeno, ¿sí?, a mi administración de justicia en cuanto a sus prácticas, y espero que, tal y como lo han mencionado los actores, por el bien de la administración de justicia, puedan desvirtuar estas alegaciones. De lo contrario, habrá sido un golpe letal a la credibilidad de nuestra administración de justicia, pero me lo reservo hasta el momento en que esto pueda ser corroborado, estimado Miguel. Doctor Casanelo, y el tema de la computadora de Glass, a sabiendas de que está en proceso, en marcha, el juicio político de la fiscal general, en esa computadora que ha enseñado parte de su contenido la propia Fiscalía dentro del proceso judicial, se describe la hoja de ruta que tiene la Revolución Ciudadana para destituir a la fiscal. Eso no es grave, y se evidencia lo que están queriendo hacer. Bien, Miguel, ahí sí yo soy en ese aspecto muy pragmático.
Para nadie en el país ha sido un secreto que la Revolución Ciudadana hace rato ha pretendido someter a un proceso de fiscalización a toda costa a la señora fiscal general. Yo creo que el documento donde trazan la hoja de ruta de un juicio político puede ser alarmante en la medida en que el trazado de esa hoja de ruta, por ejemplo, involucre, ¿sí?, cambiar las voluntades o manipular las voluntades, incluso de los asambleístas a los que ellos no tienen acceso directo vía algún tráfico de influencias, alguna oferta de tráfico de influencias. Y claro, eso le podrá demostrar a la fiscal o le podrá dar la razón a la fiscal, corrijo, al momento de defenderse, de que más allá de un ejercicio político había un ejercicio de intereses. Pero fuera de aquello, insisto, y como esto ha sido presentado en el marco del caso Plaga, estimado Miguel, sí nos tiene que decir a la ciudadanía fiscalía cómo ha podido detectar que esta estructura tan grave que ha liberado asesinos, Miguel, la del caso Plaga, tuvo o pretendió tener incidencia, entre otras cosas, en el enjuiciamiento político de la fiscal, porque eso sería grave, y en la manipulación de las votaciones en la asamblea, ¿sí?, para lograr este cometido. Fuera de eso, pues, y si mañana de estas revelaciones no se logra establecer con claridad esta línea, más allá de la voluntad política que ha sido clara siempre de parte de este movimiento por ir tras la cabeza de la doctora Salazar, en términos políticos me refiero, sí, pues podríamos quedar con algunas deudas, porque también hay que ser, digámoslo, muy sensatos. Se trata de una computadora en la que tenía archivos. Jorge Glass nunca dejó de ser un actor político en el marco de su movimiento, y de hecho, en el contexto en el que fue allanado, fue a una ex asesora de él, pues, desde donde se retira su computador. Pero insisto, si este lobby, si este plan de nulidades incluye, como sugieren, la utilización de esta estructura, porque al final del día ese es el delito que se pesquisa en Plaga, delincuencia organizada, dirigida por el ex abogado de esta persona cuestionada, nos demuestra que había algún tipo de influencia directa en los asambleístas para lograr esto, o de los jueces en el supuesto lobby, eso sí sería muy grave y sin perjuicio de servirle a la doctora Salazar como un mecanismo para enfrentar su juicio político, debería iniciar las investigaciones inmediatamente por tráfico de influencias u oferta de tráfico de influencias. Ahora, doctor Casanelo, ¿puede contribuir dentro de un juicio político estos testimonios que están en el juicio penal como estrategia de defensa también para la fiscal general, para demostrar que este sector político ha venido trabajando en ese sentido para tratar de sacarle a ella? Ella lo puede presentar. Recuerde usted que el caso Plaga, al final del día, está en una etapa de instrucción fiscal, ¿sí? Está en una etapa pública. De hecho, las audiencias, como usted habrá visto ayer, tuvieron plena exposición a nivel de la comunidad. Todos escuchamos lo que se dijo. Y va a ser pues muy difícil que alguien alegue que está en el marco de la judicialidad. Ya lo conoce todo el país. Pero insisto, son procesos distintos, estimado Miguel. En el plano político, estos son elementos con los que los legisladores, de ser el caso y de que sea llevada al juicio en el pleno, la doctora tendrá que convencerlos, ¿sí?, a los legisladores de que más que un ejercicio de fiscalización por un supuesto incumplimiento de funciones o de funciones deficientes, se trata de una vendetta. Y los legisladores tendrán que valorar estos elementos y decir, bueno, respaldamos a la señora fiscal o la sancionamos, ¿sí? Pero luego, insisto, y esto es lo más grave, si es que existen elementos que vinculen estas acciones, como en su momento se señaló, esto sí es un hecho concreto, que el presidente Glass tuvo ofrecimientos y que compartió acciones en muchos de los casos con algunos de los abogados señalados en esta red, sí, y se demuestra que esta red trató de influir en función o en favor de él, eso cambia totalmente el panorama, estimado Miguel, porque incluso estaríamos frente a la posibilidad no solo de la vinculación en este caso de estos actores, si es que se comprueba, sino incluso de la apertura de nuevas investigaciones. Pero son dos aristas distintas y la respuesta es sí. Tal y como han sido presentados los temas, es muy probable que la doctora Salazar los utilice en el marco de su enjuiciamiento político. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, como siempre, en temas vinculados con la justicia ecuatoriana tan golpeada con estos hechos. A la doctora Mariana Yepes, exfiscal general del Estado, al doctor Javier Palacios, experto en Derecho Constitucional, y al doctor Nino Casanelo, penalista y académico. Muchas gracias por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo a la doctora Yepes, al doctor Palacios y a la audiencia. Buen fin de semana.
Muy amables. 7:58 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego, buscando la verdad, tenemos previsto un diálogo con la señora ministra de Educación, doctora Alegría Crespo, temas de interés, el inicio del nuevo ciclo escolar en la Sierra y Región Amazónica, tema de pensum de estudios, las inserciones curriculares, el uso de celulares en los establecimientos educativos, cuando vemos que en otros países está prohibido ya, que pasa en el Ecuador, pero también otros vinculados fundamentales para el cambio en la educación. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiable.